Vivimos en tiempos de gran confusión espiritual, vivimos en época de engaño masivo, vivimos en era donde la verdad es relativizada, donde el error es promovido, donde la mentira es normalizada, donde lo falso se presenta como verdadero, donde lo malo se presenta como bueno, donde lo destructivo se presenta como liberador, donde el camino ancho que lleva a la destrucción se presenta como camino de felicidad, de realización, de autenticidad, mientras que el camino estrecho que lleva a la vida se presenta como restrictivo, como opresivo, como anticuado, como irrelevante para el mundo moderno, para la persona contemporánea, para la cultura actual. Y esta confusión no se limita al mundo secular, no se limita a la sociedad pagana, no se limita a aquellos que están fuera de la iglesia, que no conocen a Cristo, que no profesan la fe. Esta confusión ha penetrado profundamente en la iglesia misma. Ha infectado a muchos que se llaman cristianos. Ha engañado a muchos que se identifican como católicos. Ha seducido a muchos que asisten a misa, que rezan, que practican devociones, que se consideran creyentes, que piensan que están en el camino correcto, que asumen que están siguiendo a Cristo, que creen que están viviendo según el Evangelio, cuando en realidad están siguiendo falsas enseñanzas, están creyendo falsas doctrinas, están confiando en falsos maestros, están siendo guiados por falsos profetas, están siendo engañados por falsos cristianos, están siendo seducidos por lobos vestidos de ovejas, por demonios disfrazados de ángeles de luz, por mensajeros de Satanás que se presentan como ministros de justicia, como predicadores de verdad, como guías espirituales, como líderes religiosos, como personas santas, como cristianos auténticos, cuando en realidad son falsos, son engañadores, son destructores, son agentes del enemigo, son instrumentos del diablo, son peligros mortales para tu alma, para tu fe, para tu salvación, para tu vida eterna. El Padre Pío, ese santo extraordinario que tenía el don de discernimiento de espíritus, que podía ver a través de las apariencias, que podía detectar lo falso detrás de lo que parecía verdadero, que podía identificar a los lobos detrás de la piel de oveja, que podía reconocer a los demonios detrás de las máscaras angelicales, que podía discernir las intenciones ocultas, los espíritus engañadores, las doctrinas falsas, las enseñanzas destructivas, los maestros peligrosos, los profetas mentirosos, los cristianos hipócritas. Advertía constantemente, advertía urgentemente, advertía con lágrimas, advertía con dolor profundo sobre el peligro de los falsos, sobre la amenaza de los engañadores, sobre la destrucción que causan, sobre las almas que pierden, sobre la confusión que crean, sobre el daño que hacen, sobre la necesidad urgente de discernimiento, de vigilancia o de capacidad para detectar lo falso, para identificar el engaño, para reconocer a los lobos, para protegerte de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos cristianos, de los falsos hermanos, de los falsos guías espirituales que abundan en estos tiempos, que se multiplican en esta época, que están por todas partes en la iglesia, en los ministerios, en las plataformas, en los púlpitos, en los medios católicos, en las redes sociales, presentándose como ortodoxos, como fieles, como devotos, como santos, como guías confiables, cuando en realidad están enseñando error, están promoviendo herejía, están llevando almas a la perdición, están destruyendo la fe, están pervirtiendo el evangelio, están sirviendo al enemigo mientras pretenden servir a Dios. Cristo mismo advirtió repetidamente sobre los falsos, advirtió explícitamente sobre los engañadores, advirtió claramente sobre los lobos vestidos de ovejas, diciendo: aguardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y advirtió: han muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y advirtió: anse levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Estas advertencias no son casuales, no son exageraciones, no son para crear paranoia, no son para hacerte desconfiar de todos, no son para aislarte, no son para crear división innecesaria. Son advertencias serias, son alertas urgentes, son llamados a vigilancia, son exhortaciones a discernimiento, son instrucciones para protección, porque el peligro es real, porque los falsos existen, porque los engañadores abundan, porque los lobos están activos, porque el enemigo está trabajando, porque Satanás está sembrando cizaña entre el trigo, está infiltrando lobos entre las ovejas, está enviando falsos maestros entre los verdaderos, está creando confusión, está promoviendo error, está destruyendo almas, y tú necesitas ser capaz de detectar lo falso, de identificar el engaño, de reconocer a los lobos y protegeki, de proteger a tu familia, de proteger tu fe, de proteger tu salvación, de no ser engañado, de no ser seducido, de no ser llevado por el error, de no ser destruido por las falsas enseñanzas, por las doctrinas de demonios, por los maestros que predican otro evangelio, que presentan otro Cristo, que promueven otro camino que no lleva a la salvación, sino a la perdición, que no lleva al cielo, sino al infierno. Entonces, ¿cómo detectas a los falsos? ¿Cómo identificas a los engañadores? ¿Cómo reconoces a los lobos vestidos de ovejas? ¿Cómo disciernes entre lo verdadero y lo falso? Entre el maestro auténtico y el falso profeta, entre el cristiano genuino y el hipócrita, entre el guía confiable y el lobo rapaz, entre la enseñanza ortodoxa y la herejía sutil, entre el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la destrucción. El Padre Pío enseñaba que hay señales específicas, hay indicadores claros, hay características identificables que revelan lo falso, que exponen el engaño, que desenmascaran a los lobos, que te permiten discernir, que te capacitan para protegerte, que te equipan para no ser engañado, para no ser seducido, para no ser destruido. Y de todas las señales que el Padre Pío identificaba, hay dos que son particularmente claras, dos que son especialmente reveladoras, dos que son infaliblemente precisas, dos que nunca fallan en detectar lo falso, en identificar el engaño, en reconocer a los lobos, en exponer a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos cristianos, a los falsos hermanos, a los falsos guías espirituales que están destruyendo almas, que están pervirtiendo el evangelio, que están sirviendo al enemigo mientras pretenden servir a Dios. Estas dos señales no son complicadas, no requieren teología avanzada, no necesitan educación especial, no demandan dones sobrenaturales, no exigen años de experiencia espiritual, son simples, son claras, son accesibles para cualquier cristiano, para cualquier católico, para cualquier creyente que esté dispuesto a ver, que esté dispuesto a discernir, que esté dispuesto a juzgar con juicio justo, que esté dispuesto a protegerse, que esté dispuesto a obedecer la advertencia de Cristo, la instrucción de los apóstoles, la enseñanza de los santos, la sabiduría de la Iglesia, que nos dice, han examinadlo todo, retid lo bueno, absteneos de toda especie de mal antes de revelar estas dos señales claras para detectar a los falsos. Debemos entender algo fundamental sobre la naturaleza del engaño espiritual, sobre la estrategia de los falsos maestros, sobre la táctica de los lobos vestidos de ovejas. El engaño espiritual nunca se presenta como engaño, nunca se anuncia como falso, nunca se identifica como error, nunca se revela como herejía, nunca se muestra como destructivo, siempre se presenta como verdad, siempre se anuncia como revelación, siempre se identifica como iluminación, siempre se revela como liberación, siempre se muestra como progreso, como actualización, como adaptación necesaria, como comprensión más profunda, como interpretación más madura, como aplicación más relevante, como expresión más auténtica del Evangelio, de la fe
de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, cuando en realidad es perversión, es distorsión, es contradicción, es negación, es rechazo, es rebelión contra la verdad revelada, contra la doctrina apostólica, contra la enseñanza constante de la Iglesia, contra el magisterio, contra la tradición, contra las escrituras correctamente interpretadas, contra Cristo mismo. Los falsos maestros no dicen: vengo a engañarte, vengo a destruir tu fe, vengo a llevarte al infierno, dicen: vengo a iluminarte, vengo a liberarte, vengo a mostrarte la verdad que la Iglesia institucional ha ocultado, que la jerarquía ha suprimido, que la tradición ha distorsionado, que la interpretación rígida ha oscurecido. Vengo a mostrarte el verdadero Evangelio, el verdadero Cristo, el verdadero camino que es más amoroso, más inclusivo, más misericordioso, más comprensivo, más relevante, más auténtico que lo que te han enseñado, que lo que la Iglesia predica, que lo que los santos vivieron, que lo que la doctrina establece. A los lobos vestidos de ovejas no se presentan como lobos, no se identifican como peligrosos, no se revelan como destructivos, se presentan como ovejas, se identifican como hermanos, se revelan como guías espirituales, como maestros confiables, como cristianos devotos, como católicos fieles, como personas santas, como ministros de Dios, usando lenguaje religioso, citando las Escrituras, hablando de amor, de misericordia, de compasión, de inclusión, de aceptación, de no juzgar, de no condenar, de no ser rígido, de no ser fariseo, ginuse, legalista, de no ser fundamentalista, mientras sutilmente, gradualmente, sistemáticamente, socavan la verdad, relativizan la doctrina, diluyen los mandamientos, excusan el pecado, normalizan la inmoralidad, promueven la desobediencia, justifican la rebelión, todo en nombre del amor, de la misericordia, de la compasión y la pastorao, del acompañamiento, de la comprensión de las situaciones complejas, de la adaptación a los tiempos modernos, de la relevancia cultural, cuando en realidad están destruyendo la fe, están pervirtiendo el Evangelio, están llevando almas a la perdición, están sirviendo al padre de la mentira, están siendo instrumentos del enemigo, están cumpliendo la obra del diablo que vino a robar, matar y destruir, que vino a engañar, a seducir, a pervertir, a corromper, a llevar almas al infierno, y está usando falsos maestros, falsos profetaos, falsos cristianos, falsos hermanos, lobos vestidos de ovejas, para cumplir su propósito destructivo, su misión mortal, su objetivo infernal. Entonces, con esta comprensión de la naturaleza del engaño espiritual, con esta conciencia de la estrategia de los falsos maestros, con esta disposición a discernir, a vigilar, a protegerte, a no ser engañado, a no ser seducido, a no ser destruido, revelemos las dos señales claras que el Padre Pío enseñaba para detectar a los falsos, para identificar a los engañadores, para reconocer a los lobos vestidos de ovejas, para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el maestro auténtico y el falso profeta, entre el cristiano genuino y el hipócrita, entre el guía confiable y el lobo rapaz. La primera señal clara para detectar a los falsos según el Padre Pío es sus frutos, es su vida, es su práctica, es su comportamiento, su carácter. Es lo que producen, es el resultado de su influencia, es el efecto de su enseñanza, es el impacto de su ministerio, es lo que crece donde ellos siembran, es lo que florece donde ellos plantan, es lo que se manifiesta donde ellos trabajan, es lo que se desarrolla en aquellos que los siguen, que los escuchan, que confían en ellos, que creen en ellos, que obedecen sus enseñanzas, que adoptan sus prácticas, que imitan su ejemplo, que caminan en su camino. Cristo mismo dio esta señal. Cristo mismo estableció este criterio. Cristo mismo enseñó este método de discernimiento cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así,
Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Estas palabras son claras, son explícitas, son directas, son el método que Cristo mismo nos dio para discernir, para detectar lo falso, para identificar a los lobos, para reconocer a los falsos maestros, para protegernos del engaño, para no ser seducidos por apariencias, por palabras piadosas, por lenguaje religioso, por señales y prodigios, por popularidad, por carisma, por elocuencia, por credenciales impresionantes, por posiciones de autoridad, por reputación de santidad sinú, por frutos, por vida, por práctica, por lo que realmente son, por lo que realmente producen, por lo que realmente resulta de su influencia, de su enseñanza, de su ministerio y su ejemplo. El Padre Pío aplicaba este criterio rigurosamente, aplicaba esta prueba consistentemente, aplicaba este discernimiento implacablemente, examinando los frutos, observando la vida, evaluando la práctica, analizando el comportamiento, discerniendo el carácter, identificando lo que realmente producían aquellos que se presentaban como maestros espirituales, como guías religiosos, como cristianos devotos, como católicos fieles, como personas santas, y enseñaba que los frutos revelan la raíz, que la vida revela el corazón, que la práctica revela la fe, que el comportamiento revela el espíritu, que el carácter revela la fuente, que lo que produces revela quién eres realmente. ¿Qué espíritu te guía realmente? ¿A quién sirves realmente? Si eres de Dios o del diablo, si eres verdadero o falso, si eres oveja o lobo, si eres maestro auténtico o falso profeta, si eres cristiano genuino o hipócrita, si eres guía confiable o engañador peligroso, entonces, ¿cuáles son los frutos malos que revelan a los falsos? ¿Cuáles son las señales en la vida que identifican a los engañadores? ¿Cuáles son las características en la práctica que exponen a los lobos vestidos de ovejas? El Padre Pío identificaba frutos específicos, señales concretas, características claras que siempre, sin excepción, sin falla, revelan lo falso, identifican el engaño, exponen a los lobos, desenmascaran a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos cristianos. El primer fruto malo que revela a los falsos es inmoralidad en su vida personal, es pecado habitual, es comportamiento que contradice el Evangelio, que viola los mandamientos, que transgrede la ley de Dios, que desobedece la enseñanza de Cristo, que rechaza la doctrina de la Iglesia. Si alguien se presenta como maestro espiritual, como guía religioso, como cristiano, devoto como católico fiel, como persona santa, pero vive en fornicación, pero vive en adulterio, pero consume pornografía, pero es avaro, pero es orgulloso, pero es iracundo habitualmente, pero es mentiroso, pero es manipulador, pero es controlador, pero es abusivo, pero explota a otros, pero usa su posición para beneficio personal, para ganancia material, para satisfacción de deseos carnales, para alimentar su ego, para construir su reino en lugar del reino de Dios, entonces es falso, entonces es lobo, vestido de oveja, entonces es engañador, entonces es peligroso, entonces debes alejarte, entonces no debes escucharlo, entonces no debes seguirlo, entonces no debes confiar en él, entonces debes advertir a otros, entonces debes proteger a los vulnerables, entonces debes exponer el engaño, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos, porque un maestro inmoral no puede guiar a la santidad, porque un guía corrupto no puede llevar a la pureza, porque un cristiano hipócrita no puede formar discípulos auténticos, porque un falso profeta no puede revelar la verdad. El segundo fruto malo que revela a los falsos es división que crean, es conflicto que generan, es discordia que siembran, es separación que causan,
Es ruptura que producen en familias, en comunidades, en parroquias, en movimientos en la iglesia, poniendo a unos contra otros, creando bandos, formando facciones, promoviendo lealtades personales en lugar de lealtad a Cristo, construyendo seguidores personales en lugar de discípulos de Cristo, centrando todo en ellos mismos en lugar de en Dios, buscando gloria personal en lugar de gloria de Dios, exigiendo obediencia a ellos en lugar de obediencia a Cristo, creando dependencia de ellos en lugar de dependencia de Dios, aislando a sus seguidores de otros cristianos, de otras comunidades, de la autoridad legítima de la Iglesia, de la corrección fraterna, del discernimiento comunitario, del consejo sabio, de la rendición de cuentas, creando cultos de personalidad, creando grupos cerrados, creando mentalidad de nosotros contra ellos, de los iluminados contra los ciegos, de los verdaderos contra los falsos, de los fieles contra los traidores, cuando en realidad ellos son los falsos, ellos son los engañadores, ellos son los lobos, ellos son los que están dividiendo el rebaño, los que están destruyendo la unidad, los que están causando el daño, los que están sirviendo al enemigo que es el padre de la división, el autor de la discordia, el promotor del conflicto, el destructor de la comunión, el enemigo de la unidad que Cristo oró que tuviéramos, que el Espíritu Santo produce, que el amor genera, que la verdad protege, que la humildad cultiva. El tercer fruto malo que revela a los falsos es alejamiento de los sacramentos que producen en sus seguidores. Es enfriamiento de la vida sacramental. Es disminución de la frecuencia de confesión. Es reducción de la participación en la Eucaristía. Es debilitamiento de la conexión con la iglesia institucional, con la jerarquía, con el magisterio, con la autoridad legítima, con la doctrina oficial, con la enseñanza constante, con la tradición apostólica, con la comunión eclesial, porque los falsos maestros, aunque usen lenguaje católico, aunque citen documentos de la iglesia, aunque se presenten como fieles, sutilmente, gradualmente, sistemáticamente, alejan a las personas de los medios de gracia que Dios estableció, de los canales de salvación que Cristo instituyó, de los sacramentos que son encuentros reales con Cristo, que son fuentes de gracia, que son necesarios para la vida espiritual, para el crecimiento en santidad, para la perseverancia, para la salvación, porque saben que si te alejan de los sacramentos, si te desconectan de la iglesia, si te separan de los medios de gracia, entonces te tienen vulnerable, entonces te tienen dependiente de ellos, entonces te tienen bajo su control, entonces te tienen en su poder, entonces pueden moldearte según su imagen, entonces pueden enseñarte su doctrina, entonces pueden llevarte por su camino, que no es el camino de Cristo, que no es el camino de la iglesia, que no es el camino que lleva a la salvación, sino a la perdición, que no lleva al cielo, sino al infierno. El cuarto fruto malo que revela a los falsos es relativización de la verdad que promueven, es disolución de la doctrina que practican, es suavización de los mandamientos que predican, es excusa del pecado que ofrecen, es normalización de la inmoralidad que enseñan, todo en nombre del amor, de la misericordia, de la compasión, de la no condena, de un juicio, de la inclusión, de la aceptación y la pastoral del acompañamiento, cuando en realidad están traicionando el amor verdadero que dice la verdad. Están pervirtiendo la misericordia verdadera que llama al arrepentimiento. Están corrompiendo la compasión verdadera que no deja a las personas en su pecado, sino que las llama a la conversión, a la transformación, a la santidad, a la obediencia, a vivir según los mandamientos, a rechazar el pecado, a buscar la pureza, a caminar en el camino estrecho, a tomar la cruz, a seguir a Cristo radicalmente, a ser discípulos auténticos, a ser santos como Dios es santo, a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Los falsos maestros te dirán que Dios te ama como eres, que no necesitas cambiar, que puedes continuar en tu pecado, que Dios
Entiende que la misericordia cubre todo, que no debes preocuparte, que no debes sentirte culpable, que no debes arrepentirte, que no debes confesarte, que no debes cambiar, que puedes vivir como quieras, y aún así ir al cielo, que puedes desobedecer los mandamientos y aún así ser salvo, que puedes rechazar la doctrina y aún así ser católico fiel, cuando en realidad te están engañando, te están seduciendo, te están llevando a la perdición, te están destruyendo con mentiras que suenan amorosas, con falsedades que parecen misericordiosas, con herejías que se presentan como compasivas, cuando en realidad son mortales, son destructivas, son condenatorias, son camino al infierno pavimentado con buenas intenciones, con palabras suaves, con enseñanzas agradables que te hacen sentir bien, que te hacen sentir aceptado, que te hacen sentir afirmado, mientras te llevan a la condenación eterna. La segunda señal clara para detectar a los falsos, según el Padre Pío, es su relación con la autoridad legítima de la Iglesia. Es su actitud hacia el magisterio. Es su postura frente a la doctrina oficial. Es su respuesta a la enseñanza constante. Es su sumisión o rebelión ante la jerarquía, ante el Papa, ante los obispos en comunión con Roma, ante la tradición apostólica, ante las escrituras correctamente interpretadas según la mente de la Iglesia, ante los concilios, ante los documentos magisteriales, ante el catecismo, ante todo lo que la Iglesia ha enseñado siempre, en todo lugar por todos, ante la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos, ante el depósito de la fe que debe ser guardado, protegido, transmitido fielmente, sin adición, sin sustracción, sin distorsión, sin perversión, sin adaptación, que cambie la sustancia, sin actualización que niegue la verdad, sin reinterpretación que contradiga el significado original, sin desarrollo que sea, en realidad, ruptura, sin progreso que sea, en realidad, regresión, sin reforma que sea, en realidad, deformación, sin renovación que sea, en realidad, destrucción de lo que Cristo estableció, de lo que los apóstoles enseñaron, de lo que la Iglesia ha guardado fielmente durante 2000 años, a través de todas las culturas, de todos los tiempos, de todas las circunstancias, de todas las persecuciones, de todas las herejías, de todos los ataques, de todos los intentos de corromperla, de pervertirla, de destruirla, de cambiarla, de adaptarla, de modernizarla, de hacerla relevante, según los estándares del mundo, según los valores de la cultura, según las demandas de la época, cuando en realidad la Iglesia no debe adaptarse al mundo, sino transformar el mundo. No debe conformarse a la cultura, sino convertir la cultura. No debe seguir la época, sino guiar la época. No debe obedecer las demandas, sino proclamar la verdad. No debe cambiar su mensaje, sino cambiar los corazones. No debe diluir su doctrina, sino llamar a conversión. No debe suavizar sus mandamientos, sino llamar a santidad. No debe excusar el pecado, sino llamar al arrepentimiento. No debe normalizar la inmoralidad, sino proclamar la pureza. No debe bendecir lo que Dios condena, sino condenar lo que Dios condena y bendecir lo que Dios bendice. El Padre Pío tenía obediencia absoluta a la autoridad legítima de la Iglesia. Tenía sumisión total al magisterio. Tenía fidelidad completa a la doctrina oficial. Tenía lealtad inquebrantable al Papa, a los obispos, en comunión con Roma, a la enseñanza constante, a la tradición apostólica, a las escrituras, correctamente interpretadas, incluso cuando esa obediencia le costaba, incluso cuando esa sumisión era dolorosa, incluso cuando esa fidelidad requería sacrificio, incluso cuando esa lealtad significaba sufrimiento, como cuando fue suspendido de celebrar misa públicamente durante años, cuando fue prohibido de escuchar confesiones, cuando fue aislado, cuando fue investigado, cuando fue calumniado, cuando fue perseguido por autoridades eclesiásticas que no entendían sus dones, que sospechaban de sus estigmas,
que dudaban de su santidad, que pensaban que era fraude, que creían que era engaño, que temían que fuera obra del diablo, y durante todo ese tiempo de prueba, durante todos esos años de sufrimiento, durante toda esa persecución injusta, el Padre Pío nunca se rebeló, nunca desobedeció, nunca criticó públicamente, nunca habló mal de las autoridades, nunca creó división, nunca formó facción, nunca buscó seguidores que lo defendieran contra la Iglesia, nunca se presentó como víctima de la institución, nunca usó su popularidad para resistir, para protestar, para rebelarse, para desobedecer. Simplemente obedeció, simplemente se sometió, simplemente sufrió en silencio, simplemente oró, simplemente confió en Dios, simplemente esperó, simplemente perseveró, simplemente permaneció fiel, simplemente continuó amando a la Iglesia, simplemente continuó sirviendo según le era permitido, simplemente continuó siendo santo, simplemente continuó siendo obediente, hasta que finalmente la verdad fue reconocida, hasta que finalmente su santidad fue vindicada, hasta que finalmente las restricciones fueron levantadas, hasta que finalmente fue honrado, hasta que finalmente fue canonizado, hasta que finalmente fue reconocido como uno de los santos más grandes del siglo XX, como modelo de santidad, como ejemplo de fidelidad, como testigo de obediencia, como maestro de sumisión a la autoridad legítima de la Iglesia. Y el Padre Pío enseñaba que esta obediencia a la autoridad legítima de la Iglesia, esta sumisión al magisterio, esta fidelidad a la doctrina oficial, esta lealtad a la enseñanza constante, es señal infalible de autenticidad, es marca segura de verdad, es característica esencial de todo maestro verdadero, de todo profeta auténtico, de todo cristiano genuino, de todo guía confiable, de todo ministro legítimo, de todo siervo de Dios, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo, porque la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, porque la Iglesia tiene la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque la Iglesia tiene la asistencia del Espíritu Santo que la guía a toda la verdad, porque la Iglesia tiene la autoridad de Cristo que dijo a los apóstoles: «Al el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha a mí, me desecha». Porque la Iglesia tiene el poder de atar y desatar que Cristo le dio, porque la Iglesia tiene la misión de enseñar y santificar, de gobernar que Cristo le confió, porque la Iglesia es el medio ordinario de salvación que Dios estableció, porque fuera de la Iglesia no hay salvación ordinaria, porque la Iglesia es necesaria para conocer la verdad completa, para recibir los sacramentos, para ser guiado correctamente, para ser protegido del error, para ser preservado de la herejía, para ser salvado de la condenación, para alcanzar el cielo, para vivir eternamente con Dios. Por lo tanto, enseñaba el Padre Pío, si alguien se rebela contra la autoridad legítima de la Iglesia, si alguien rechaza el magisterio, si alguien contradice la doctrina oficial, si alguien niega la enseñanza constante, si alguien desobedece al Papa, si alguien desprecia a los obispos en comunión con Roma, si alguien pervierte la tradición apostólica, si alguien distorsiona las Escrituras, si alguien promueve enseñanzas que contradicen el catecismo, que niegan los dogmas, que rechazan los mandamientos, que relativizan la verdad, que diluyen la doctrina, que suavizan la moral, que excusan el pecado, que normalizan la inmoralidad, entonces es falso, entonces es engañador, entonces es lobo vestido de oveja, entonces es falso maestro, entonces es falso profeta, entonces es peligro mortal para tu alma, entonces debes alejarte, entonces no debes escucharlo, entonces no debes seguirlo, entonces no debes confiar en él, entonces debes advertir a otros, entonces debes proteger a los vulnerables, entonces debes exponer el engaño, porque está en rebelión contra Cristo,
porque está rechazando la autoridad que Cristo estableció, porque está despreciando el medio que Cristo instituyó, porque está sirviendo al enemigo, porque está siendo instrumento del diablo, porque está llevando almas a la perdición. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones específicas de esta rebelión contra la autoridad legítima de la Iglesia? ¿Cuáles son las señales concretas de esta falta de sumisión al magisterio? ¿Cuáles son los indicadores claros de esta infidelidad a la doctrina oficial que revelan a los falsos, que identifican a los engañadores, que exponen a los lobos vestidos de ovejas? El Padre Pío identificaba manifestaciones específicas, señales concretas, indicadores claros que siempre, sin excepción, sin falla, revelan lo falso, identifican el engaño, exponen a los lobos, desenmascaran a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos cristianos. La primera manifestación de rebelión contra la autoridad de la Iglesia es crítica constante del Papa, es cuestionamiento habitual de sus enseñanzas, es rechazo de sus documentos, es desprecio de sus decisiones, es burla de sus palabras, es acusación de herejía, es declaración de que no es verdadero Papa, es afirmación de que la sede está vacante, es promoción de cisma, es creación de iglesia alternativa, es formación de comunidad separada, es establecimiento de autoridad paralela, es rechazo de la comunión con Roma, es negación de la legitimidad del sucesor de Pedro. Cuando Cristo mismo estableció el papado, cuando Cristo mismo dio las llaves del reino a Pedro, cuando Cristo mismo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Cristo mismo prometió a las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Cuando Cristo mismo oró, he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando Cristo mismo confió a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, dándole autoridad suprema, dándole primacía, dándole misión de confirmar, y fortalecer, de guiar, de proteger, de enseñar, de gobernar la Iglesia universal, el rebaño completo, todos los cristianos, todos los católicos, todos los que pertenecen a Cristo, todos los que están en comunión con la Iglesia, que Él fundó, que Él estableció, que Él prometió proteger, que Él prometió guiar, que Él prometió preservar del error en materia de fe y moral cuando enseña definitivamente, cuando ejerce su autoridad suprema, cuando habla ex cátedra, cuando define dogma, cuando proclama doctrina que debe ser creída por todos los fieles, que debe ser obedecida por todos los católicos, que debe ser aceptada por todos los que quieren permanecer en comunión con la Iglesia, que quieren ser salvos, que quieren ir al cielo, que quieren vivir eternamente con Dios. La segunda manifestación de rebelión contra la autoridad de la Iglesia es selección personal de doctrina, es aceptación de lo que te gusta y rechazo de lo que no te gusta, es obediencia a lo que te conviene y desobediencia a lo que te cuesta, es afirmación de lo que la cultura acepta y negación de lo que la cultura rechaza, es promoción de lo que es popular y silencio sobre lo que es impopular, es predicación de lo que atrae y ocultación de lo que ofende, es enseñanza de lo que es agradable y supresión de lo que es difícil, cuando en realidad debes aceptar todo lo que la Iglesia enseña, debes creer todo lo que la Iglesia propone para ser creído, debes obedecer todo lo que la Iglesia manda, debes practicar todo lo que la Iglesia prescribe, debes rechazar todo lo que la Iglesia condena, debes evitar todo lo que la Iglesia prohíbe, no selectivamente, no parcialmente, no condicionalmente, no según tu preferencia, no según tu conveniencia, no según tu opinión, no según tu interpretación personal, no según tu conciencia mal formada, no según tu sentimiento, no según tu experiencia, no según tu razón autónoma, sino según la enseñanza objetiva, según la doctrina oficial, según el magisterio auténtico, según la tradición apostólica, según las escrituras correctamente interpretadas, según la fe que la Iglesia ha guardado fielmente,
que ha transmitido intacta, que ha enseñado constantemente durante 2000 años, en todo lugar, a todas las personas, en todas las circunstancias, sin cambio en la sustancia, sin contradicción en lo esencial, sin negación de lo fundamental, sin perversión de lo revelado, sin distorsión de lo definido, sin relativización de lo absoluto, sin disolución de lo claro, sin confusión de lo cierto. La tercera manifestación de rebelión contra la autoridad de la Iglesia es reinterpretación personal de las Escrituras. Es lectura privada sin referencia al magisterio. Es interpretación según tu propia comprensión, sin considerar la enseñanza de la Iglesia. Es uso de versículos fuera de contexto para apoyar tus opiniones. Es selección de pasajes que te gustan e ignorancia de pasajes que te desafían. Es torcimiento de las Escrituras para justificar tu pecado, para excusar tu desobediencia, para racionalizar tu rebelión, para normalizar tu inmoralidad, para relativizar la verdad, para diluir los mandamientos, para suavizar las exigencias, para hacer el camino ancho en lugar de estrecho, para hacer la puerta amplia en lugar de angosta, para hacer el yugo ligero en lugar de pesado. Cuando Cristo dijo que su yugo es suave y su carga ligera, no porque no exige nada, no porque no cuesta nada, no porque no requiere sacrificio, sino porque Él da la gracia, porque Él da la fuerza, porque Él da el poder para llevar el yugo, para cargar la cruz, para caminar el camino estrecho, para entrar por la puerta angosta, para vivir según los mandamientos, para obedecer la doctrina, para practicar la verdad, para buscar la santidad, para rechazar el pecado, para morir a ti mismo, para vivir para Dios, para ser discípulo auténtico, para ser cristiano verdadero, para ser católico fiel, para ser santo como Él es santo, para ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. La cuarta manifestación de rebelión contra la autoridad de la Iglesia es promoción de enseñanzas que contradicen la doctrina oficial. Es predicación de ideas que niegan los dogmas. Es difusión de opiniones que rechazan los mandamientos. Es enseñanza de teologías que relativizan la verdad. Es propagación de interpretaciones que diluyen la moral. Es defensa de prácticas que la Iglesia condena. Es justificación de comportamientos que las Escrituras prohíben. Es normalización de pecados que el catecismo identifica como mortales. Es bendición de relaciones que Dios no bendice. Es afirmación de identidades que contradicen el plan de Dios. Es celebración de elecciones que violan la ley natural. Es apoyo de legislaciones que destruyen la vida, que pervierten el matrimonio, que corrompen la familia, que dañan a los niños, que esclavizan a las personas, que degradan la dignidad humana, que rechazan a Dios, que se rebelan contra su autoridad, que niegan su existencia, que desprecian su ley, que profanan su nombre, que blasfeman contra su espíritu, que persiguen a su iglesia, que matan a sus testigos, que destruyen a sus pequeños, que pervierten a sus hijos, que roban a sus ovejas, que atacan a su rebaño, que dividen a su cuerpo, que corrompen a su esposa, que manchan a su iglesia, que oscurecen su verdad, que distorsionan su imagen, que pervierten su evangelio, que predican otro Cristo, que promueven otro camino, que ofrecen otra salvación, que no es salvación, sino condenación, que no lleva al cielo sino al infierno, que no viene de Dios, sino del diablo, que no es obra del Espíritu Santo, sino de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios, de enseñanzas de falsos maestros, de profecías de falsos profetas, de revelaciones de falsos videntes, de mensajes de falsos ángeles, que se presentan como ángeles de luz, pero son mensajeros de Satanás. Son instrumentos del enemigo, son agentes de destrucción, son peligros mortales para tu alma, para tu fe, para tu salvación, para tu vida eterna. Si identificas estas manifestaciones de rebelión contra la autoridad de la Iglesia en alguien que se presenta como maestro espiritual, como guía religioso, como cristiano devoto, como católico fiel, como persona santa, entonces es falso.
entonces es engañador. Entonces es lobo vestido de oveja. Entonces es peligro mortal. Entonces debes alejarte. Entonces no debes escucharlo. Entonces no debes seguirlo. Entonces no debes confiar en él. Entonces debes advertir a otros. Entonces debes proteger a los vulnerables. Entonces debes exponer el engaño. Entonces debes defender la verdad. Entonces debes proclamar la doctrina. Entonces debes enseñar lo que la iglesia enseña. Entonces debes vivir lo que la iglesia vive. Entonces debes ser fiel a lo que la iglesia es fiel. Entonces debes permanecer en comunión con la iglesia. Entonces debes obedecer al magisterio. Entonces debes someterte a la autoridad legítima. Entonces debes aceptar la enseñanza oficial. Entonces debes creer la doctrina definida. Entonces debes practicar la moral prescrita. Entonces debes rechazar lo que la iglesia condena. Entonces debes abrazar lo que la iglesia abraza. Entonces debes amar lo que la iglesia ama. Entonces debes odiar lo que la iglesia odia. Entonces debes ser católico auténtico. Entonces debes ser cristiano verdadero. Entonces debes ser discípulo genuino. Entonces debes ser hijo fiel de la iglesia. Entonces debes ser miembro vivo del cuerpo de Cristo. Entonces debes estar en comunión con la esposa de Cristo. Entonces debes pertenecer a la familia de Dios. Entonces debes caminar en el camino que la iglesia camina. Entonces debes vivir la vida que la iglesia vive. Entonces debes creer la fe que la iglesia cree. Entonces debes esperar la esperanza que la iglesia espera. Entonces debes amar el amor que la iglesia ama. Entonces debes servir al Señor que la iglesia sirve. Entonces debes adorar al Dios que la iglesia adora. Entonces debes glorificar al Padre que la iglesia glorifica. Entonces debes seguir al Hijo que la iglesia sigue. Entonces debes obedecer al Espíritu que la iglesia obedece. Entonces debes vivir para la gloria de la Santísima Trinidad. Entonces debes buscar la salvación que Dios ofrece. Entonces debes caminar el camino que Cristo abrió. Entonces debes entrar por la puerta que es Cristo mismo. Entonces debes vivir la vida que es Cristo mismo. Entonces debes proclamar la verdad que es Cristo mismo. Entonces debes ser luz del mundo. Entonces debes ser sal de la tierra. Entonces debes ser ciudad sobre un monte. Entonces debes ser testigo fiel. Entonces debes ser discípulo auténtico. Entonces debes ser santo como Dios es santo. Entonces debes ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Entonces debes ir al cielo. Entonces debes vivir eternamente con Dios. Entonces debes alcanzar la salvación. Entonces debes cumplir tu vocación. Entonces debes realizar tu destino. Entonces debes glorificar a Dios. Entonces debes disfrutar de Él para siempre. Ahora bien, después de identificar estas dos señales claras, para detectar a los falsos sus frutos malos y su rebelión contra la autoridad legítima de la Iglesia, debemos abordar la pregunta práctica urgente. ¿Qué haces cuando identificas a un falso maestro? ¿Qué haces cuando reconoces a un lobo vestido de oveja? ¿Qué haces cuando disiertes que alguien que se presenta como guía espiritual es en realidad engañador peligroso? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que has estado siguiendo enseñanzas falsas, creyendo doctrinas erróneas, confiando en personas que te están llevando por mal camino, que te están alejando de la verdad, que te están desviando de la doctrina, que te están separando de la iglesia, que te están poniendo en peligro de perdición, que te están llevando hacia la condenación en lugar de hacia la salvación, hacia el infierno en lugar de hacia el cielo? El Padre Pío enseñaba pasos específicos, enseñaba acciones concretas, enseñaba respuestas claras que debes tomar inmediatamente, que debes implementar urgentemente, que debes practicar consistentemente para protegerte del engaño, para liberarte de la influencia de los falsos maestros, para restaurar tu conexión con la verdad, para renovar tu fidelidad a la doctrina, para fortalecer tu comunión con la iglesia,
para asegurar tu camino hacia la salvación, para garantizar tu destino en el cielo, para vivir como católico auténtico, como cristiano verdadero, como discípulo genuino, no como hijo fiel de Dios, como miembro vivo del cuerpo de Cristo, como persona que camina en la verdad, que vive en la gracia, que persevera en la fe, que alcanza la santidad, que logra la salvación, que entra en el cielo, que vive eternamente con Dios. El primer paso que el Padre Pío enseñaba cuando identificas a un falso maestro es separación inmediata, es alejamiento urgente, es ruptura completa de la relación, es terminación definitiva del seguimiento, es cancelación total de la influencia, es rechazo absoluto de las enseñanzas, es desconexión radical de la fuente de engaño, sin vacilación, sin demora, sin gradualidad, sin déjame pensarlo, sin déjame orar sobre esto, sin déjame darle otra oportunidad, sin tal vez estoy juzgando mal, sin tal vez estoy siendo demasiado duro, sin tal vez tiene algunas cosas buenas, sin tal vez puedo tomar lo bueno y dejar lo malo, porque no puedes, porque el engaño es veneno, porque el error es mortal, porque la falsa enseñanza es destructiva, porque el lobo es peligroso, porque el falso maestro es instrumento del enemigo, porque seguir escuchando es seguir siendo envenenado, es seguir siendo infectado, es seguir siendo corrompido, es seguir siendo desviado, es seguir siendo alejado de la verdad de la doctrina, de la iglesia de Cristo, de Dios, de la salvación, del cielo, hacia el error, hacia la herejía, hacia la rebelión, hacia el pecado, hacia la condenación, hacia el infierno. Por lo tanto, debes separarte inmediatamente, debes alejarte urgentemente, debes romper completamente, debes terminar definitivamente, debes cancelar totalmente, debes rechazar absolutamente, debes desconectarte radicalmente, dejando de escuchar sus enseñanzas, dejando de leer sus libros, dejando de ver sus videos, dejando de seguir sus redes sociales, dejando de asistir a sus conferencias, dejando de participar en sus grupos, dejando de recomendar sus recursos, dejando de defender su reputación, dejando de justificar sus errores, dejando de minimizar sus desviaciones, dejando de racionalizar sus contradicciones con la doctrina oficial, con el magisterio, con la enseñanza constante de la Iglesia. El segundo paso que el Padre Pío enseñaba es confesión sacramental. Si has sido influenciado por falsas enseñanzas, si has creído errores doctrinales, si has adoptado prácticas que la Iglesia condena, si has rechazado enseñanzas que la Iglesia propone, si has desobedecido mandamientos, si has relativizado la verdad, si has normalizado el pecado, si has justificado la inmoralidad, si has criticado al Papa, si has despreciado a los obispos, si has rechazado el magisterio, si has promovido división, si has causado escándalo, si has llevado a otros por mal camino, si has compartido las falsas enseñanzas, si has recomendado al falso maestro, si has defendido sus errores, si has sido cómplice de su engaño, si has participado en su rebelión contra la autoridad legítima de la Iglesia, entonces necesitas confesarte, entonces necesitas arrepentirte, entonces necesitas recibir la absolución, entonces necesitas ser restaurado a la gracia, entonces necesitas ser reconciliado con la Iglesia, entonces necesitas ser purificado del error, entonces necesitas ser liberado de la influencia del engaño, entonces necesitas ser fortalecido para no volver a caer, para no volver a ser seducido, para no volver a ser engañado, para permanecer fiel a la verdad, para permanecer obediente a la doctrina, para permanecer en comunión con la Iglesia, para permanecer en el camino de la salvación, para permanecer en el camino al cielo, para perseverar hasta el final, para alcanzar la vida eterna, para vivir eternamente con Dios. El tercer paso que el Padre Pío enseñaba es formación doctrinal sólida, es educación en la fe auténtica, es estudio del catecismo, es lectura de documentos magisteriales, es conocimiento de la doctrina oficial, es comprensión de la enseñanza constante,
es familiaridad con la tradición apostólica, es inmersión en las Escrituras correctamente interpretadas según la mente de la Iglesia, es aprendizaje de los santos, es lectura de los padres de la Iglesia, es estudio de los doctores de la Iglesia, es conocimiento de la teología ortodoxa, es comprensión de la moral católica, es claridad sobre lo que la Iglesia enseña realmente, sobre lo que la Iglesia cree realmente, sobre lo que la Iglesia practica realmente, sobre lo que la Iglesia exige realmente, sobre lo que la Iglesia condena realmente, sobre lo que la Iglesia bendice realmente, para que no seas engañado nuevamente, para que no seas seducido otra vez, para que no seas desviado de nuevo, para que puedas discernir la verdad del error, para que puedas identificar la doctrina auténtica de la herejía sutil, para que puedas reconocer a los maestros verdaderos de los falsos profetas, para que puedas distinguir las enseñanzas ortodoxas de las desviaciones peligrosas, para que puedas protegerte, para que puedas proteger a tu familia, para que puedas proteger a otros, para que puedas advertir, para que puedas enseñar, para que puedas defender la verdad, para que puedas proclamar la doctrina, para que puedas ser testigo fiel, para que puedas ser discípulo auténtico, para que puedas ser católico verdadero, para que puedas ser cristiano genuino, para que puedas ser hijo fiel de la Iglesia, para que puedas alcanzar la salvación, para que puedas entrar en el cielo, para que puedas vivir eternamente con Dios. El cuarto paso que el Padre Pío enseñaba es conexión profunda con los medios de gracia que Dios estableció. Es participación frecuente en los sacramentos, es asistencia regular a la misa, es recepción digna de la Eucaristía, es confesión frecuente, es vida sacramental intensa, es oración constante, es lectura diaria de las Escrituras, es rezo del rosario, es devoción a María, es consagración al Sagrado Corazón, es adoración eucarística, es vida litúrgica rica, es conexión fuerte con la Iglesia institucional, con la parroquia, con la comunidad de fe auténtica, con católicos fieles, con cristianos verdaderos, con personas que viven la doctrina, que practican la verdad, que obedecen el magisterio, que están en comunión con Roma, que aman al Papa, que respetan a los obispos, que honran a los sacerdotes fieles, que viven los sacramentos, que buscan la santidad, que rechazan el pecado, que caminan en el camino estrecho, que siguen a Cristo radicalmente, que son discípulos auténticos, que son testigos verdaderos, que son luz en la oscuridad, que son sal, que da sabor, que son ciudad sobre un monte, que glorifican a Dios con su vida, que edifican la Iglesia con su fidelidad, que inspiran a otros con su ejemplo, que fortalecen a los débiles con su apoyo, que corrigen a los desviados con su amor, que advierten a los engañados con su verdad, que protegen a los vulnerables con su vigilancia, que defienden a la Iglesia con su lealtad, que proclaman el Evangelio con su testimonio, que viven para la gloria de Dios, que caminan hacia el cielo, que perseveran hasta el final, que alcanzan la salvación, que entran en la vida eterna, que viven eternamente con Dios en la gloria, en la alegría o en la paz, en el amor, en la plenitud, en la perfección, en la santidad, en la comunión con la Santísima Trinidad, con María, con los ángeles, con los santos, con todos los redimidos, con todos los salvos, con todos los que eligieron a Dios, con todos los que siguieron a Cristo, con todos los que obedecieron al Espíritu, con todos los que permanecieron fieles a la Iglesia, con todos los que creyeron la verdad, con todos los que vivieron la doctrina, con todos los que practicaron los mandamientos, con todos los que buscaron la santidad, con todos los que rechazaron el engaño, con todos los que se alejaron de los falsos maestros, con todos los que detectaron a los lobos, con todos los que discernieron los espíritus, con todos los que permanecieron vigilantes, con todos los que perseveraron hasta el final, con todos los que alcanzaron la meta, con todos los que ganaron la corona, con todos los que recibieron el premio, con todos los que escucharon las palabras benditas. Bien, buen siervo
y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Además de estos 4 pasos prácticos que debes tomar cuando identificas a un falso maestro. El Padre Pío enseñaba también responsabilidades específicas que tienes hacia otros, obligaciones concretas que no puedes ignorar, deberes claros que debes cumplir si realmente amas a tu prójimo, si realmente te preocupas por las almas, si realmente quieres que otros se salven, si realmente deseas que otros no sean engañados, que otros no sean seducidos, que otros no sean desviados, que otros no sean destruidos por los falsos maestros, por los lobos vestidos de ovejas, por los engañadores peligrosos que abundan en estos tiempos, que se multiplican en esta época, que están causando destrucción masiva, que están llevando multitudes a la perdición, que están pervirtiendo el evangelio, que están corrompiendo la doctrina, que están dividiendo la iglesia, que están confundiendo a los fieles, que están escandalizando a los débiles, que están desviando a los buscadores, que están alejando a los que dudan, que están destruyendo la fe de muchos, que están robando la salvación de innumerables almas, que podrían haber ido al cielo, pero que irán al infierno, porque fueron engañadas, porque fueron seducidas, porque fueron desviadas, porque siguieron a falsos maestros, porque creyeron falsas enseñanzas, porque confiaron en lobos vestidos de ovejas, porque no fueron advertidas, porque no fueron protegidas, porque no fueron rescatadas, porque nadie les dijo la verdad, porque nadie les mostró el error, porque nadie les advirtió del peligro, porque nadie cumplió la responsabilidad, porque nadie ejerció el deber, porque nadie practicó el amor verdadero que dice la verdad, que advierte del peligro, que protege del engaño, que rescata de la destrucción, que salva de la perdición, que guía a la salvación, que lleva al cielo. La primera responsabilidad que el Padre Pío enseñaba que tienes hacia otros cuando identificas a un falso maestro es advertencia clara, es comunicación directa, es información específica, es explicación detallada del error, de la desviación, de la contradicción con la doctrina oficial, con el magisterio, con la enseñanza constante de la Iglesia, mostrando exactamente dónde está el problema, exactamente cuál es el error, exactamente por qué es peligroso, exactamente qué daño puede causar, exactamente cómo contradice la verdad, exactamente cómo se desvía de la ortodoxia, exactamente cómo se rebela contra la autoridad legítima, exactamente cómo produce frutos malos, exactamente por qué debes alejarte, exactamente por qué no debes seguir escuchando, exactamente por qué no debes continuar confiando, exactamente por qué debes romper la conexión, exactamente por qué debes rechazar las enseñanzas, exactamente por qué debes buscar maestros verdaderos, guías auténticos, enseñanzas ortodoxas, doctrina oficial, verdad católica, fe apostólica o camino de salvación, camino al cielo. Esta advertencia debe ser dada con amor, debe ser comunicada con compasión, debe ser expresada con paciencia, debe ser ofrecida con humildad, debe ser presentada con claridad, debe ser fundamentada con evidencia, debe ser respaldada con documentos magisteriales, con citas del catecismo, con referencias a las escrituras, con enseñanzas de los santos, con doctrina de los padres, con teología de los doctores, con pronunciamientos de los papas, con declaraciones de los concilios, con todo lo que la Iglesia ha enseñado siempre, en todo lugar por todos, con la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos, con la verdad que Cristo reveló, que los apóstoles predicaron, que la Iglesia ha guardado fielmente, que debe ser transmitida intacta, que debe ser proclamada claramente, que debe ser defendida valientemente, que debe ser vivida auténticamente, que debe ser amada apasionadamente, que debe ser buscada diligentemente, que debe ser practicada consistentemente, que debe ser enseñada fielmente, que debe ser protegida celosamente de toda distorsión, de toda perversión, de toda corrupción
de toda herejía y todo jago, de toda falsedad, que viene del enemigo, que viene del diablo, que viene de los falsos maestros, que viene de los lobos vestidos de ovejas, que viene de los engañadores peligrosos, que están destruyendo almas, que están pervirtiendo el evangelio, que están llevando multitudes a la perdición. La segunda responsabilidad que el Padre Pío enseñaba es protección de los vulnerables, es defensa de los débiles, es cuidado de los que no pueden discernir por sí mismos, de los que no tienen formación doctrinal suficiente, de los que no conocen la fe profundamente, de los que son nuevos en la iglesia, de los que están buscando, de los que están dudando, de los que están confundidos, de los que son fácilmente influenciables, de los que son emocionalmente vulnerables, de los que están pasando por crisis, de los que están sufriendo, de los que están desesperados, de los que están buscando respuestas, de los que están buscando consuelo, de los que están buscando guía, de los que están buscando esperanza, y que por su vulnerabilidad, por su necesidad, por su desesperación, por su búsqueda, son presa fácil de los falsos maestros, son víctimas probables de los engañadores, son objetivos principales de los lobos que buscan a quién devorar, que buscan a quién seducir, que buscan a quién desviar, que buscan a quién destruir, que buscan a quién llevar a la perdición, que buscan a quién robar la salvación, que buscan a quién arrebatar del camino al cielo, que buscan a quién lanzar al camino al infierno. Por lo tanto, debes proteger a los vulnerables, debes defender a los débiles, debes cuidar a los que no pueden cuidarse a sí mismos, debes advertirles específicamente, debes educarlos doctrinalmente, debes fortalecerlos espiritualmente, debes conectarlos con recursos auténticos, con maestros verdaderos, con guías confiables, con comunidades fieles, con parroquias ortodoxas, con sacerdotes santos, con materiales sólidos, con enseñanzas correctas, con doctrina oficial, con verdad católica, con fe apostólica, con camino de salvación, con camino al cielo, para que no sean engañados, para que no sean seducidos, para que no sean desviados, para que no sean destruidos, para que no se pierdan, para que no vayan al infierno, para que alcancen la salvación, para que entren en el cielo, para que vivan eternamente con Dios.